Continuamos con las maravillosas enseñanzas en la quinta revelación. Así que mucha alegría, mucho gozo, mucha paz. Bien, siempre lo digo y lo diré, somos hijos de un gran Padre, del maravilloso Dios amor, el que echa fuera el temor, la incredulidad, los miedos, las culpas, todo eso que nos ha sembrado el sistema, los dogmas, las religiones evolutivas de este sistema de confusión, todo eso que nos ha sembrado, eso viene el Padre maravilloso por medio de su Hijo divino y lo echa fuera. Por eso somos libres en quinta revelación. Nuestra mente pasa a una quinta dimensión, sale de esa tercera dimensión, da un salto cuántico por la cuarta y salimos a la quinta, que es el reino del Padre en cada uno de nosotros. Recordemos que siempre para escuchar la voz del Padre solo tenemos que aprender a intuirla en nuestra mente, porque el Padre maravilloso habita en nuestra mente y desde allí, cuando somos entendidos, aprendemos a intuir su maravillosa voz y comenzamos a tener mucha claridad en todos los asuntos relacionados con los temas del universo, del reino de Dios, de su amor, de su misericordia. Gracias a los portadores de vida, a los portadores de la verdad, a todos los seres angelicales, estas órdenes angelicales maravillosas que nos están trayendo también estas revelaciones. Gracias, muchas gracias. Entonces te invito para que me sigas en esta cuenta, me regalas tu like y por favor compartas. Seamos luz en medio de las tinieblas. Vamos entonces a estar estudiando el tema el jueves por la tarde en el lago. Todos estos eventos ocurrieron dentro del ministerio público del Maestro. Estamos estudiando sobre el ministerio público de Yeshua. Bien, sabía Yeshua que sus apóstoles no asimilaban del todo sus enseñanzas. Y eso pues lo sabía y lo sabemos los entendidos. Recordemos que ya cuando entramos en estas revelaciones pues vamos a tener comprensión de que muchas personas escuchan estas enseñanzas y tampoco las van a poder recibir fácilmente. Pero no te desanimes, esfuérzate y sé valiente porque la luz está allí. Decidió entonces impartir instrucciones especiales a Pedro, Santiago y Juan, con la esperanza de que pudieran ellos aclarar las ideas de sus asociados. Veía que aunque algunas características de la idea de un reino espiritual eran comprendidas por los 12, ellos persistían en relacionar estas nuevas enseñanzas espirituales directamente con los antiguos y arraigados conceptos literales del reino del cielo, como la restauración del trono de David y el restablecimiento de Israel como un poder temporal en la tierra. Entonces aquí lo que vemos es que estos discípulos todavía pensaban que el Maestro era el Mesías de Israel, el que se iba a sentar en el trono de David, el que iba a levantar su reinado e iba a armarse e iba a ir a destruir a los romanos y a los enemigos que Israel decía que tenía. Pero el Maestro es muy diferente y era muy diferente al Dios colérico del pasado, Yahweh o Jehová, que es el mismo, y por lo tanto él no venía a cumplir esas misiones de venir a destruir, matar, robar. Eso no lo venía a hacer el Señor. Era muy diferente lo que venía a hacer el Maestro en comparación a lo que hacía Yahweh en el pasado con los reyes de Israel. Entonces estos apóstoles estaban confundidos todavía, porque ellos creían que Yeshua se iba a levantar como el próximo Mesías, rey de Israel, y que iba a armarse, iba a venir con destrucción y los iba a liberar. Este es un gran error, porque el Maestro es el príncipe de paz. Él es el Dios de paz. Entonces, por consiguiente, el jueves por la tarde Yeshua se alejó de la costa en una barca con Pedro, Santiago y Juan, para hablar de los asuntos del reino. Fue esta una lección instructiva de 4 horas que comprendió decenas de preguntas y respuestas, y para los fines de esta narración es más provechoso reorganizar el resumen que de esta tarde importantísima hiciera Simón Pedro a su hermano Andrés a la mañana siguiente. 1. Hacer la voluntad del Padre.
Bueno, esto es lo ideal, aprender del maestro, hacer la voluntad del verdadero Padre. Recordemos, el verdadero Padre es amor, es misericordia, es bondad, permanece para siempre. El verdadero Padre no ha sido y nunca fue Yahweh o Jehová, era un Dios menor del pasado, ya no se volvió a nombrar más en el Nuevo Testamento. Entonces, hacer la voluntad del Padre. Las enseñanzas de Yeshua en cuanto a confiar en el cuidado del Padre Celestial no era un fatalismo ciego y pasivo. Esta tarde citó con aprobación un viejo dicho hebreo: el que no trabaja, que no coma. Esto está bueno para esos pastores que creen que con 2 sermoncitos o 3 sermoncitos van a vivir sabrosos. No, que se pongan a trabajar como trabaja todo mortal en esta tierra. Enseñan, hablan de lo que no saben y aún así le cobran a la gente. Y la gente que no investiga, entonces se deja engañar. Así que dijo el maestro: el que no trabaja, que no coma. Señaló su propia experiencia como una ilustración suficiente de sus enseñanzas. Sus preceptos sobre la confianza en el Padre no deben juzgarse sobre la base de las condiciones sociales o económicas de los tiempos modernos ni de ninguna otra época. Sus enseñanzas abarcan los principios ideales de vivir cerca de Dios en todas las épocas y en todos los mundos. Recordemos que hay muchos mundos, hay millones de mundos habitados, no miles, hay millones. En el solo universo local del maestro hay aproximadamente 4.000 millones de mundos habitados, y eso sin contar con los otros universos más grandes. Yeshua les aclaró a los 3 la diferencia entre las exigencias del apostolado y las del discipulado. Entonces, uno es el apostolado y las otras las del discipulado. Aún entonces no prohibió a los 12 el ejercicio de la prudencia y de la previsión. Su prédica no iba contra la previsión, sino contra la ansiedad, la preocupación. Enseñaba la sumisión activa y alerta a la voluntad de Dios. Es que a Dios, al Padre, sí debemos someternos, claro, y obedecerle, amarlo, adorarlo, servirle con amor, porque Él es Dios amor. En respuesta a muchas de sus preguntas sobre la frugalidad y la economía, les llamó sencillamente la atención sobre su propia vida como carpintero, fabricante de barcas y pescador, que era lo que era el maestro. Él era carpintero, él fabricaba barcas, él trabajó en el astillero con los Zebedeo, él era pescador, y su cuidadosa organización de los 12. El maestro nos enseña a trabajar con nuestras manos, a buscarnos la plata honradamente, no a engañar a nadie, no mentirle a nadie. El maestro es un gran maestro en todo el sentido de la palabra. Trató de aclarar que el mundo no debe ser considerado un enemigo, que las circunstancias de la vida constituyen un plan divino que actúa junto con los hijos de Dios. Yeshua encontró grandes dificultades en hacerles comprender a su práctica personal de no resistencia. Se negaba en forma absoluta a defenderse a sí mismo y les pareció a los apóstoles que le hubiera gustado que ellos siguieran la misma política. Les enseñó a no resistir el mal, a no combatir la injusticia o la injuria, pero no les enseñó a tolerar pasivamente las maldades. Indicó que claramente en esa tarde que él aprobaba el castigo social de los malhechores y criminales y que el gobierno civil a veces debe emplear la fuerza para mantener el orden social y aplicar la justicia. No dejó nunca de advertir a los discípulos contra la práctica malvada de la represalia. No permitía la venganza, la idea de desquitarse, deploraba guardar rencor. Deploraba la idea de ojo por ojo y diente por diente. Le desagradaba todo el concepto de la venganza privada y personal y prefería asignar estos asuntos al gobierno civil por una parte y al juicio de Dios por otra. Les aclaró a los 3 que sus enseñanzas se referían al individuo y no al Estado. Resumió sus instrucciones hasta ese momento sobre estos asuntos como sigue.
Dos puntos. Entonces es así: amad a vuestros enemigos, recordad las exigencias morales de la hermandad humana. La futilidad del mal. Un agravio no se corrige con la venganza. No cometáis el error de luchar contra el mal con sus propias armas. Tened fe, siempre lo decía el maestro, confía, tened fe. Confianza en el triunfo final de la justicia divina y de la bondad eterna. En el punto 2, actitud política. Advirtió a sus apóstoles que fuesen discretos en sus comentarios relativos a las difíciles relaciones existentes a la razón entre el pueblo judío y el gobierno romano. Es que el Señor nos enseña a ser prudentes. Por eso es que Juan el Bautista se hizo mochar rápidamente la cabeza, porque se puso a hablar más de la cuenta. El Señor nos enseña a ser prudentes. Hay que predicar, sí, hay que hablar, claro que sí, hay que enseñar, pero con prudencia, porque estamos en medio de lobos. Les prohibió que en modo alguno se enredaran en estas dificultades. Él siempre tuvo cuidado de evitar las trampas políticas de sus enemigos, siempre respondiendo: da al César lo que es del César, pero con Dios es diferente. Vamos a hacer la obra de Dios honestamente. Por eso da a Dios también lo que es de Dios. No permitía que su atención fuese desviada de su misión de establecer un nuevo camino de salvación. No se permitía a sí mismo preocuparse por otras cosas. En su vida personal siempre cumplió fielmente con todas las leyes y reglas civiles. Recuerde que también en este canal hay grabaciones acerca de su ministerio personal. Y pues en sus enseñanzas públicas ignoró los cambios cívicos, sociales y económicos. Les dijo a los 3 apóstoles que a él solo le preocupaban los principios de la vida espiritual, interior y personal del hombre. Yeshua no fue pues un reformador político, no vino para reorganizar el mundo. Aunque lo hubiese hecho, solo podía haber sido aplicable a esa época y a esa generación. O sea que si el maestro hubiera cambiado estructuras, cosas que tenían que ver con la política, lo hubiera hecho solo en esa generación, no tanto para esta época. Sin embargo, él no vino a eso. Él mostró al hombre la óptima manera de vivir y ninguna generación está exenta de la tarea de descubrir cómo adaptarse de la mejor manera. La vida de Yeshua a sus propios problemas, pues digamos, si el testimonio del maestro se va a adaptar a diferentes épocas, pues los que enseñan sobre él también tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque no se trata de vivir las mismas épocas pasadas, porque los tiempos cambian. Pero no cometáis jamás el error de identificar las enseñanzas del maestro con alguna teoría política o económica, con algún sistema social o industrial. Hay que tener mucha sabiduría del Señor para venir a enseñar. No es como se enseña olímpicamente y así a lo loco. Hay que tener mucho cuidado. Hay que aprender de él. En punto 3, la actitud social. Los rabinos judíos venían debatiendo desde hacía mucho el problema: ¿quién es mi prójimo? Yeshua llegó con la idea de una generosidad activa y espontánea, un amor por los semejantes tan genuino que expandía el concepto de vecino hasta incluir al mundo entero, tornado en vecinos, por lo tanto, a todos los hombres. Pero pese a todo esto, Yeshua estaba interesado solamente en el individuo, no en las masas. Por eso es que es necesario aprender con el Padre acá en el secreto, reunir nuestra familia en la casa. No necesitamos estar yendo a esas conglomeraciones y mucho menos a escuchar hombres confundidos que no hacen sino gritar y gritar y demandar que les paguen lo que ellos creen que es de ellos. No. Hay que despertar. Yeshua no era un sociólogo, pero se esforzó por echar por tierra toda forma de aislamiento egoísta. Enseñó comprensión pura, compasión. Michael de Nevadón es nuestro maravilloso Señor y es un hijo dominado por la misericordia, la compasión en su naturaleza propia. El maestro no dijo que los hombres nunca debían agasajar a sus amigos, pero sí dijo que sus discípulos deberían ofrecer fiestas a los pobres y a los desafortunados.
El maestro tenía un firme sentido de la justicia, pero era una justicia siempre atemperada por la misericordia. No es como la justicia que dicen algunos, no, la justicia del Señor es atemperada por la misericordia. No enseñó a sus apóstoles que se dejaran dominar por los parásitos sociales ni por los buscadores profesionales de limosnas. Hay que tener mucho cuidado con esos parásitos energéticos. Lo más cercano a un comentario sociológico que hizo Yeshua fue: no juzguéis para que no seáis juzgados, pero hay que saber entender esto, ¿no? Dijo claramente que la lástima indiscriminada puede producir muchos males sociales. Al día siguiente, Yeshua instruyó en forma clara a Judas de que no debían entregarse fondos apostólicos en limosnas, excepto si él o dos de los apóstoles junto con él se lo pedían. En todos estos asuntos era práctica de Yeshua decir siempre: sed tan sabios como serpientes, pero tan inocuos como palomas. Parecía ser su propósito en toda situación social enseñar paciencia, tolerancia y perdón. La familia ocupaba el centro mismo de la filosofía de la vida de Yeshua. Aquí, en lo sucesivo, las enseñanzas sobre Dios las basaba en la familia, tratando al mismo tiempo de corregir la tendencia judía de honrar excesivamente a los antepasados. Exaltaba la vida familiar como el deber más alto de la humanidad, pero decía claramente que las relaciones familiares no deben inferir en las obligaciones espirituales. Llamaba la atención sobre el hecho de que la familia es una institución temporal que no sobrevive a la muerte. Yeshua no vaciló en dejar a su familia cuando la familia fue en contra de la voluntad del Padre. Tremendo esto, ¿no? Porque sí, su mamá, su madre, y sus hermanos realmente ellos llegaron a oponerse a tal punto a la voluntad del Gran Padre, porque como le había dicho antes y enseñado antes de parte del Maestro, ellos creían que el Maestro era el que se iba a sentar en el trono de David y iba a ser como ellos pensaban, que habían dicho varios profetas en el pasado que se equivocaron en estas profecías. Entonces él fue y no vaciló en apartarse de su familia cuando ésta se fue en contra de la voluntad del Padre. Mucho cuidado aquí con las familias cuando se oponen al verdadero Padre. Mucho cuidado con eso. Es verdad que la familia es importante, pero tampoco es para oponerse a la voluntad del Padre. Enseñó la nueva y más amplia hermandad del hombre, la de los hijos de Dios. En los tiempos de Yeshua, el divorcio era fácil tanto en Palestina como en todo el Imperio Romano. Se negó repetidamente a establecer leyes sobre el matrimonio y el divorcio, pero muchos de los primeros seguidores de Yeshua tenían opiniones definidas sobre el divorcio y no vacilaron en atribuírselas a él. Todos los escritores del Nuevo Testamento se adhirieron a estas ideas más estrictas y avanzadas sobre el divorcio, excepto Juan Marcos. Punto número 4. Actitud económica. Yeshua trabajó y vivió y actuó en el mundo tal como lo encontró. No era un reformador económico, a pesar de que llamó frecuentemente la atención sobre la injusticia de una distribución desigual de la riqueza, pero no ofreció sugerencia alguna para remediarla. Dijo claramente a los tres, aunque sus apóstoles no debían tener propiedad privada, no predicaba contra la riqueza y la propiedad, sino que solamente contra su distribución desigual e injusta. Reconocía la necesidad de la justicia social y la ecuanimidad industrial, pero no ofrecía regla alguna para lograrlas. No enseñó nunca a sus seguidores a que evitaran las posesiones terrestres o terrenales. Solo a sus 12 apóstoles. Lucas, el médico, crecía firmemente en la igualdad social y mucho hizo por interpretar las palabras de Yeshua en armonía con sus creencias personales. Yeshua no dijo nunca personalmente a sus discípulos que adoptaran un modo de vida comunal. No hizo ningún pronunciamiento de ningún tipo sobre estos asuntos.
Yeshua advirtió frecuentemente a sus seguidores contra la codicia, declarando que la felicidad de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones materiales. Reiteraba constantemente: ¿qué gana un hombre si llega a poseer el mundo entero y pierde su propia alma? Nunca atacó directamente a la propiedad privada, pero insistía que lo esencial eternamente es la primacía de los valores espirituales. En sus enseñanzas posteriores trató de corregir muchas erróneas opiniones urantianas sobre la vida, o sea, terrestres sobre la vida, con numerosas parábolas que presentó en el curso de su ministerio público. Yeshua no tuvo nunca la intención de elaborar teorías económicas, bien sabía que cada época debe desarrollar sus propios remedios para los problemas existentes. Si Yeshua estuviera en la tierra hoy día, viviendo su vida en la carne, sería una gran desilusión para la mayoría de los hombres y mujeres buenos, por la sencilla razón de que no tomaría partido en las disputas políticas, sociales o económicas del día corriente. Se mantendría apartado de estas cosas. En cambio, os enseñaría cómo perfeccionar vuestra vida espiritual interior para haceros mucho más capaces de solucionar vuestros problemas puramente humanos. O sea que el Señor sí nos seguiría enseñando a cómo perfeccionar nuestra vida espiritual en lo interior. Recordemos que interiormente, en nuestra mente, interiormente está el Padre, y nuestra verdad que viene del Padre es desde el interior. Por eso a Dios no lo debemos buscar afuera, en centros de bullicios, ni donde hablan hombres confundidos y engañados. A Dios lo buscamos dentro de nosotros, y es personalmente. Yeshua haría que todos los hombres fueran semejantes a Dios, y luego se apartaría para contemplar con compasión cómo estos hijos de Dios solucionarían sus propios problemas sociales, políticos y económicos. No era la riqueza lo que denunciaba, sino lo que hace la riqueza con la mayoría de sus devotos. Este jueves por la tarde, por primera vez, dijo Yeshua a sus asociados que es más bendito dar que recibir, ¿no? O sea, como se ha dicho, más bienaventurado es dar que recibir. En punto número 5, religión personal. Vosotros, así como lo hicieron sus apóstoles, podéis comprender mejor las enseñanzas del Maestro por su vida. Vivió una vida perfeccionada en Urantia, y sus enseñanzas singulares solo pueden ser comprendidas cuando se visualiza esa vida dentro de su ambiente inmediato. En su vida y no en sus lecciones a los 12, ni los sermones a las multitudes, las que os ayuda a revelar el carácter divino y la personalidad amante del Padre. Es la vida de Él la que nos ayuda, ¿no? A conocer la personalidad amante del Padre. Yeshua no atacó las enseñanzas de los profetas hebreos ni de los moralistas griegos. El Maestro reconocía las muchas cosas buenas que estos grandes pensadores preconizaban, pero había venido a la tierra para enseñar algo más. Recordemos que hay mucho más: la conformidad voluntaria de la voluntad del hombre o la voluntad de Dios. Yeshua no quería sencillamente producir un hombre religioso, un mortal totalmente ocupado con los sentimientos religiosos. Él no quería eso, pero en cambio hoy vemos muchos religiosos por ahí sueltos, creyendo en sus religiones evolutivas que no los llevan a nada. Así que él se ocupaba más bien de una vida realmente espiritual, pero en mostrar al verdadero Padre, que esto sí nos lleva a toda la verdad. Si vosotros hubierais podido verlo, aunque hubiera sido una sola vez, habríais conocido que Yeshua era un hombre real, de gran experiencia en las cosas en este mundo. Las enseñanzas de Yeshua en este respecto han sido groseramente pervertidas y grandemente tergiversadas a través de los siglos de la era cristiana. O sea, por eso es que se hace siempre este énfasis, siempre se
como que se repite para ver si despiertan. Realmente la cristiandad ha sido grosera con el maestro. Lo que es el cristianismo, por así llamarlo pues a alguien más directamente, han sido mercaderes de la fe. Y esto lo han aprendido obviamente de la Iglesia Católica y por supuesto de los mismos judíos. Entonces han sido groseros con el maestro. Les interesa es sus mercaderías, pero no les interesa el verdadero mensaje del Señor. También habéis tenido ideas pervertidas sobre la mansedumbre y la humildad del maestro. Su propósito en su vida fue el parecer un gran respeto por sí mismo. Aconsejaba al hombre a que se humillara para llegar a ser realmente exaltado. Lo que realmente buscaba era una humildad auténtica ante Dios. Entonces, ¿qué era lo que él aconsejaba al hombre? Que se humillara para llegar a ser realmente exaltado. O sea, que buscara el hombre esta humildad auténtica, no solo de palabras, no solo de bla, 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 sino que realmente lo hicieran de la mente, del corazón. Mucho valoraba la sinceridad, un corazón puro. La fidelidad era una virtud cardinal en su evaluación del carácter, mientras que el coraje estaba el corazón mismo de sus enseñanzas. No temáis, era su consigna, no temáis. Yo también lo repito mucho, no temas. Mucha paz era su consigna y la resistencia paciente, su ideal de fuerza de carácter. Las enseñanzas de Yeshua constituyen una religión de valor, coraje y heroísmo. Precisamente por esto escogió como sus representantes personales a 12 hombres comunes y corrientes, la mayoría de los cuales eran pescadores, toscos, viriles y varoniles. Se necesita de hombres que no tengan miedo al sistema, hombres que se enfrenten a estas injusticias y que digan estas verdades. Yeshua poco tenía que decir sobre los vicios sociales de su era. Pocas veces se refirió a la delincuencia moral. Era un maestro positivo de la virtud verdadera. Evitaba cuidadosamente el método negativo de impartir instrucción. Se negaba a publicar el mal. No era ni siquiera un reformador moral. Bien sabía y enseñó a sus apóstoles que los impulsos sensuales de la humanidad no se reprimen mediante el reproche religioso ni las prohibiciones legales. Sus pocas denuncias estaban dirigidas en gran parte contra el orgullo, la crueldad, la opresión y la hipocresía. Yeshua ni siquiera denunció con vehemencia a los fariseos como lo hiciera Juan el Bautista. Solo en alguna oportunidad les llamó fuertemente la atención, como lo vemos en Mateo 23, pero él sabía que muchos de los escribas y fariseos también tenían un corazón honesto. Comprendía que eran esclavos de las tradiciones religiosas. Yeshua insistía en primer lugar sanar el árbol. Reiteró a los tres que él valoraba toda la vida y no solo unas pocas virtudes especiales. Lo único que aprendió Juan de esta lección fue que el corazón de la religión de Yeshua consistía en lograr un carácter compasivo combinado con una personalidad motivada para hacer la voluntad del Padre en el paraíso, o sea, del verdadero Padre. Pedro entendió la idea de que el evangelio que estaba a punto de proclamar era realmente un nuevo comienzo para toda la raza humana. Obviamente, aquí estamos también recibiendo este mensaje de Quinta Revelación, que es un nuevo comienzo para la raza humana. Vamos a empezar. Vamos a ir adelante a la perfección. Más tarde transmitió esta impresión a Pablo, quien de allí elaboró su doctrina de Cristo como el segundo Adán. Así que fue Pablo el que elaboró esta doctrina que Cristo era el segundo Adán. Santiago comprendió la estremecedora verdad de que Yeshua deseaba que sus hijos en la tierra vivieran como si fuesen ciudadanos del reino de los cielos ya completado. Yeshua sabía que cada hombre es distinto de los demás y así enseñó a sus apóstoles. Repetidamente les advirtió que no intentaran moldear a los discípulos y a los creyentes según un modelo preestablecido.
Lo que buscaba era que cada alma pudiera desarrollar su propia manera como individuo distinto y en vías de perfeccionamiento ante el Padre. En respuesta a una de las muchas preguntas de Pedro, el maestro dijo: quiero liberar a los hombres para que puedan empezar de nuevo como niñitos, una vida nueva y mejor. Yeshua siempre insistía que la verdadera bondad debe ser inconsciente y que al hacer caridad no se permitía que la mano izquierda sepa lo que está haciendo la mano derecha. Los tres apóstoles se escandalizaron esa tarde cuando se dieron cuenta de que la religión de su maestro no tenía disposición alguna para un examen de conciencia espiritual. Todas las religiones antes y después de tiempos de Yeshua, aún el cristianismo, ofrecen medios cuidadosos para realizar examen de conciencia, pero no la religión de Yeshua de Nazaret. Aquí hay que tener cuidado porque realmente esto tenemos que saberlo comprender. Así que realmente la doctrina o religión del maestro no es el cristianismo. La filosofía de vida de Yeshua carece de introspección religiosa. El hijo del carpintero nunca enseñó la formación del carácter, enseñó el crecimiento del carácter, declarando que el reino del cielo es como un grano de mostaza, pero Yeshua nada dijo que proscribiera el autoanálisis con el objeto de prevenir todo egoísmo arrogante. El derecho de entrar en el reino está condicionado por la fe, la creencia personal. El costo de permanecer en la ascensión progresiva del reino es una perla de gran precio para poseerla. El hombre vende todo lo que tiene. Las enseñanzas de Yeshua son una religión para todos, la verdadera. Si vamos a hablar de religión, hablemos de la verdadera religión del maestro, las verdaderas enseñanzas del maestro. No solamente para débiles y esclavos. Su religión no se cristalizó en su época, ni se va a cristalizar porque es la verdad. En credos y en leyes teológicas no dejó una sola línea escrita. Su vida y sus enseñanzas fueron legadas al universo como herencia inspiradora e ideal para la guía espiritual e instrucción moral de todas las épocas, de todos los mundos. Por eso todo lo que él hizo, aunque en su momento no se escribió, ni él escribió nada, ni los que estaban allí con él escribieron algo, pero estos registros sí estaban quedando en el universo. Aquí es donde tenemos que comprender esto, y es que todos sus testimonios, todo lo que pasó en la vida del Señor, los que estaban allí tomando apuntes y estaban registrando todo esto eran los ángeles. Por eso es que estos registros que vienen en la quinta revelación vienen directamente del universo, de los registros, de los archivos del universo. Por eso son limpios, por eso el hombre no ha podido adulterarlos, por eso es que tenemos que creerlos. ¿Por qué? Porque vienen de allá por parte de los portadores de la verdad bajo la voluntad del Señor. Y aún hoy las enseñanzas de Yeshua se distinguen en todas las religiones como tales, aunque son la esperanza viviente de cada una de estas. Yeshua no enseñó a sus apóstoles que la religión es la única ocupación del hombre en la tierra. Esa era la idea judía de servir a Dios. Pero sí insistió en que la religión fuera la ocupación exclusiva de los 12. Yeshua nada enseñó que desviara a sus creyentes de la búsqueda de la cultura genuina. Tan solo quiso apartarse de las escuelas religiosas de Jerusalén, las cuales estaban esclavizadas por las tradiciones. Por eso el maestro no iba allá a esas escuelas, ni se sometió a los maestros de allá. Cuando él fue a una sinagoga, fue a impartir enseñanza, pero tampoco lo dejaban. No iba a sentarse en una silla a recibir todo lo que esos hombres confundidos decían. Esto es lo que tenemos que entender los que hemos despertado. Vamos a recibir enseñanzas del maestro, de sus portadores de la verdad y de gente que esté en estas revelaciones de quinta revelación, de quinta dimensión, que sí estén enseñando lo que es el reino verdadero de Dios. Era liberal y de gran corazón, culto y tolerante. La mojigatería no tiene lugar en la filosofía de un recto vivir. El maestro no ofrecía soluciones para los problemas no religiosos de su propia época ni de las épocas subsiguientes. Yeshua deseaba desarrollar el discernimiento espiritual para captar las realidades externas y estimular la iniciativa de la originalidad en el vivir. Se dedicaba exclusivamente a las necesidades espirituales fundamentales y permanentes de la raza humana.
Revelaba una bondad igual a Dios, exaltaba el amor, porque es que Dios es amor, la verdad, la belleza y la bondad, como ideal divino y realidad eterna. El Maestro vino para crear en el hombre un nuevo espíritu, una voluntad nueva, para impartir una capacidad nueva para conocer la verdad, experienciar la compasión y elegir la virtud. La voluntad de estar en armonía con la voluntad del Padre, combinada con el impulso eterno de volverse perfecto, así como el Padre es perfecto en los cielos. Bien, mucha paz. Entonces hemos entregado esta importante enseñanza acerca de este tema maravilloso de Quinta Revelación, que es esa enseñanza que él entregó ese jueves por la tarde en el lago. Así que mucha paz, mucha alegría. Por favor, regálame tu like, comparte esta información. Si tienes preguntas, pues puedes hacerlas. Trato de no hacer estas enseñanzas tan largas, pero sí queda abierto pues los comentarios para que preguntes o comentes también lo que tengas y hayas aprendido. Mucha paz. Sígueme allí entonces, dale like y por favor comparte. Mucha paz y mucha alegría.